Como todos sabemos, en la inmensidad de esa profundidad casi inexplorada de nuestros océanos existen infinidad de criaturas que son realmente impresionantes. Algunas han sido descubiertas hace poco, otras ni siquiera nos las imaginamos y otras simplemente escapan a toda realidad. En términos generales, todas son maravillas de la creación. Aun cuando es muy difícil explorar zonas tan profundas debido a todo lo que engloba una expedición hacia esos lugares inexplorados, el ser humano se las ingenia siempre para deleitarnos, en conjunto con su tecnología, con maravillas únicas que solo un ser supremo perfecto pudo crear. Lo más profundo a lo que hemos llegado, y muy a pesar de lo poco que se ha podido explorar, ha sido suficiente para maravillarnos con esas criaturas que parecen sacadas de otros mundos. Condiciones extremas a las cuales ningún ser humano podría vivir, estas criaturas increíbles logran entornos favorables para su reproducción. Poco o nada sabemos al respecto de esos mundos inexplorados, pero de lo que sí estamos seguros es que nunca nos dejan de maravillar. El día de hoy les vengo a hablar de un pequeño personaje muy característico de las profundidades que quizás algunos conozcan, quizás otros no. Le dicen el pulpo Dumbo. Su nombre se refiere no solo a una especie, sino a todo un género de pulpos paraguas de aguas muy profundas, conocidos por sus aletas que se asemejan a las orejas del elefante Dumbo, este famoso dibujo animado que bastante nos hizo deleitar cuando éramos pequeños. Hay al menos 15 especies conocidas de pulpos dumbos y, como todos los pulpos paraguas, sus brazos están conectados por una red de piel, lo que hace que parezca paraguas cuando tienen los brazos separados. Algunas de estas especies de pulpos dumbos que podemos quizás mencionar son las siguientes. Grimpoteuthis avicicola. El pulpo tiene tejidos muy delicados, lo que lo hace susceptible a sufrir daños por las redes de arrastre. Los brazos son de un color granate intenso, mientras que el cuerpo y la cabeza son casi transparentes. Grimpoteuthis vatinectes es una especie de pulpo dumbo de aguas también profundas, descritas por primera vez en 1990. En su forma general se distingue de otras especies de pulpo por un conjunto de características muy especiales en sus ventosas. Grimpoteuthis hippocrepium solo se conoce por un ejemplar encontrado en 1904, que estaba mal conservado por cierto, y por ende no se sabe casi nada sobre este ejemplar. Grimpoteuthis innominata, comúnmente conocida como cabeza de gelatina pequeña, es una especie de pulpo pequeño pelágico, es decir, que viven en zonas alejadas de la costa. Y el Grimpoteuthis miangensis se conoce de uno o dos especímenes, aunque el segundo puede ser que sea de otra especie. El primero resultó dañado, ambos fueron encontrados por William Evans con un año de diferencia y no se han identificado otros animales de la especie desde 1886. El pulpo Dumbo fue descubierto en aguas profundas de Nueva Zelanda. Los pulpos Dumbos viven en profundidades del océano abierto hasta al menos 13.100 pies, aproximadamente 4.000 metros y quizás mucho más de profundidad, lo que convierte a este grupo en el que vive a mayor profundidad de todos los pulpos conocidos. La vida de estas profundidades extremas requieren la capacidad de vivir en aguas muy frías y en completa ausencia de luz solar. Los pulpos Dumbo son naturalmente raros y las profundidades del mar son enormes, por lo que estas especies tienen comportamientos especializados para aumentar la probabilidad de que puedan reproducirse con éxito en cualquier momento que encuentren pareja. El pulpo Dumbo posee 8 tentáculos con 60 a 70 ventosas en cada uno aproximadamente. El patrón de distribución de las mismas distingue si son machos o son hembras. Miden solo 20 centímetros de largo, aunque se encontró un muchachón de 1,8 metros con un peso aproximado de 13 kilos. Su cuerpo es gelatinoso y suave para lograr sobrevivir a la presión de las profundidades y poseen unas aletas semejantes a orejas en la parte superior del cuerpo. Aparentemente, las hembras siempre llevan óvulos en diferentes etapas de desarrollo y pueden almacenar esperma durante largos periodos de tiempo
después de aparearse con un macho. Aprovechando estas ventajas, las hembras de pulpo dumbo pueden transferir esperma a sus óvulos más desarrollados siempre que las condiciones ambientales sean adecuadas para reproducirse. Aunque pasan gran parte de sus vidas suspendidos sobre el fondo marino, los pulpos dumbos ponen sus huevos en el fondo, adheridos a rocas u otras superficies duras. Los pulpos dumbos se mueven batiendo lentamente sus aletas en forma de orejas y usan sus brazos para dirigirse. Son depredadores que se alimentan y comen invertebrados pelágicos, es decir, especies que viven en aguas medias o cerca de la superficie y se tragan a la presa completa, a diferencia de otros pulpos que tienen rádula para roer a sus presas. Como hay pocos depredadores grandes en las profundidades del mar, los principales depredadores de los pulpos dumbos son los peces buceadores y los mamíferos marinos, incluidos atunes, tiburones y delfines. Por ende, no poseen este método de protección que tienen la mayoría de los pulpos que todos conocemos, que es el esparcir su tinta negra cuando se sienten en peligro extremo. Debido a su preferencia por las profundidades extremas, rara vez son capturados en redes de pesca y probablemente no estén amenazados por las actividades humanas. Buen punto. El 24 de abril de 2021 nos encontramos con la noticia del hallazgo de un nuevo pulpo dumbo, el Gympoteuthis imperator o emperador dumbo. Destaca por ser el primer animal del océano profundo en ser clasificado a través de técnicas no invasivas. Un estudio reveló la existencia de una nueva especie de pulpo dumbo, un tipo de cefalópodo que destaca por sus aletas que sobresalen de su cabeza. Lo interesante de este descubrimiento es que por primera vez se utilizaron técnicas sin impacto negativo para su análisis, es decir, no se han utilizado métodos como por ejemplo la disección para examinar órganos internos u otras particularidades de la morfología de algunas especies de la megafauna marítima, lo que implica el daño o incluso la muerte de los especímenes estudiados. De manera contraria, una investigación realizada por la Universidad Bonn de Alemania utilizó un sistema de imágenes no invasivos de alta resolución destinadas al análisis de objetos biológicos más grandes, con el que se obtuvieron todos los estados morfológicos externos e internos relevantes para la identificación de esta nueva especie. Combinaron una amplia gama de métodos no invasivos que incluyeron la fotografía digital, mediciones estandarizadas, imágenes de resonancia magnética de campo alto y microtomografía. También el análisis de una mínima muestra de tejido obtenida durante el crucero científico SO-249 a bordo del buque de investigación alemán RB Sonne. Sirvió a los investigadores para analizar el ADN de la especie, así como para recopilar información morfológica y molecular del ejemplar. Como resultado magnífico, el uso de esta novedosa combinación de técnicas no invasivas y mínimamente invasivas permitió a los autores describir por primera vez un gran espécimen zoológico de las profundidades abisales sin dañarlo. Entre los cefalópodos, los pulpos con aleta constituyen organismos relativamente raros, a pesar de formar una parte significativa de la megafauna en los hábitats de aguas profundas del océano mundial hasta al menos 7.000 metros de profundidad. Esta nueva especie de pulpo dumbo fue bautizada en honor a la cadena de montes submarinos Hawái Emperador, la cual es una cadena montañosa, principalmente submarina, que se encuentra en el Océano Pacífico y que emerge del océano en Hawái. Allí fue descubierto este nuevo ejemplar de pulpo dumbo y de esas cadenas montañosas Emperador recibe su nombre. Les dejo entonces un momento a solas para que puedan disfrutar de este hermoso espécimen. Si el video te gustó, dale like y si deseas suscribirte, estaré muy agradecida. Será hasta una próxima oportunidad cuando estaremos develando la majestuosidad que llena de vida nuestros océanos en sus profundidades. Muchas gracias a todos.